el Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un discípulo de ellos, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire esta expresión. Los fariseos se creían muy justos, pero en sí mismos. Esta es una falsa seguridad. En este momento quiero pedirle, por favor, que no piensen en la predicación, pensemos en nosotros mismos, para comenzar, por favor, en nosotros mismos, en nuestra situación. Las 2 casas que aparecen descritas en el Evangelio de Mateo 7, a partir del 24 en adelante, nos hablan de 2 cimientos. Si a estas 2 personas se les hubiera preguntado si estaban seguros de lo que estaban haciendo, por supuesto que sí. Tanto el que edifica sobre la roca estaba seguro, y me imagino que el que edifica sobre la arena lo estaba también, hasta que llegó la tempestad. Note esto, es muy importante, es decir, vivir engañado es una condición que también existe en el ser humano. Es como decir que yo ya no necesito la verdadera salvación porque la tengo, aunque bíblicamente no es correcto. Esto es lo peor. Creo que es un poco más práctico predicar el Evangelio a aquel que no sabe las cosas de Dios, a aquel que cree que ya tiene la salvación. Porque, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, ellos le predicaban el Evangelio a aquellos que ya creían que tenían a Dios. A los judíos, ellos estaban llenos de la Escritura también. Por lo tanto, hablarles del Señor Jesucristo fue algo contradictorio para ellos, porque creían que era una nación elegida automáticamente y salvos automáticamente, por supuesto. Ahora bien, no se olviden también, lea la lección que nos deja el Evangelio de Mateo, capítulo 25, sobre las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes. En realidad, ellas tenían la lámpara de la profesión y la fe, pero 5 de ellas no estaban como autoengañadas. Es muy importante tomar en cuenta. El Señor pronuncia algo que vamos a leer en este momento en el capítulo 7 del Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo. Esta es una lectura, miren, las que no hemos leído es porque ustedes la van a encontrar más detenidamente. Algunas vamos a leer como esta, que está en el versículo 21 del capítulo 7 del Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, señas aparentes de que todo era la voluntad de Dios. Y dice finalmente: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la misma palabra de Dios no nos deja a oscuras, nos muestra claramente que hay una verdadera seguridad como también una falsa. Es como estar parado sobre un pantano. Una seguridad aparente, pero pronto se va a hundir completamente. El hombre que vio su casa destruida cuando los fenómenos naturales azotaron, este hombre nunca pensó que se iba a quedar sin nada, de pronto sin nada. ¿Por qué? Porque el fundamento que él tenía era un fundamento falso. No había, es decir, todo ese movimiento no le sirvió para nada. Hasta podríamos decir en esta mañana que fue un tiempo perdido. Este no fue una inversión de tiempo, no fue un mal gasto. ¿Ve cómo se puede vivir engañado? ¿Cómo se puede considerar de que ya todo lo tenemos por algunas señales por allí aparentes? En realidad, pensando de otra manera,
la Biblia enseña que realmente hay una verdadera seguridad. En esta seguridad bíblica, los creyentes no son engañados, son establecidos, son confirmados también, bíblicamente hablando. Por ejemplo, Romanos 8:16. Usted conoce ese texto. ¿Qué dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también la primera carta de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren, por supuesto que abundan los casos de personas que después de mucho tiempo de asistir a una congregación, inclusive ejercer algunos privilegios que se les fueron dados, o participar del partimiento del pan durante muchos años, termina recibiendo a Cristo. Yo pienso que es mejor así que vivir engañado, porque el problema de esa decisión y de esa condición es que tiene efectos eternos. Una señorita le preguntábamos: ¿hace cuánto usted participa en el partimiento del pan? Y ella dijo: 9 años. Pero en ese momento estaba creyendo en Cristo, haciendo su profesión de fe. Ahora, hay diferencias entre una verdadera seguridad y una falsa. Por ejemplo, la verdadera seguridad engendra humildad no fingida, un despojo de sí mismo, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, opere de manera eficaz cada día, una renuncia progresiva a todo lo que yo consideraba como seguridad personal, para que el Señor haga la obra, porque finalmente la salvación no es el punto final de mi vida, es el punto de partida nada más hacia un crecimiento espiritual. Con la salvación no terminó la historia, con la salvación comienza la historia. Una relación con Cristo, una renuncia paulatina. Por lo tanto, para renunciar se necesita humildad, reconocer que no somos nada, pero que el Señor es suficiente para ayudarnos a crecer en lo espiritual. En cambio, la falsa seguridad lo que engendra es orgullo espiritual. Tome nota de eso. Cuando nuestro hermano se refirió a lo que aparece en el Evangelio de Lucas 8, 9 a 14, habló de una parábola, habló de vamos a decir, una experiencia que se desarrolla en el templo entre un fariseo y un publicano. En sí, el fariseo, en sí mismo, él consideraba que no necesitaba nada más. Como decimos normalmente, él estaba full espiritual. Porque si usted se da cuenta, todas las justicias propias que él numera allí, significa que él estaba de 100. No había más necesidad. Inclusive, tal era su condición de falsedad espiritual, que vio hacia el publicano y menospreció su condición y dijo: ni siquiera soy como este que está ahí. Aquí no hay una verdadera seguridad, hay una falsedad. Esta es la primera diferencia. Otra diferencia entre una verdadera seguridad y una falsa es que la verdadera seguridad es diligente en buscar la santidad. El tema de la santidad es una lucha espiritual diaria a través del Espíritu Santo que nos ayuda, pero es progresiva y también progresiva, va aumentando, va avanzando. El que verdaderamente es salvo busca agradar a Dios cada día.
Y si en algo no le ha podido agradar, Él es suficiente para reconocer que se ha equivocado, va y confiesa y sigue adelante también. Cuando David cae en el pecado allí en Jerusalén, él se siente, en pocas palabras, espiritualmente, él se siente fatal. Así lo revela el Salmo 51, ¿verdad? ¿Estamos bien? Así lo revela el Salmo 51. Él se siente fatal. Pero en medio de tal situación espiritual, como un gozo perdido de la salvación, una comunión rota con el Señor también, ahora, después de examinarse, de hacer un autoexamen espiritual, David ve hacia arriba y ¿qué es lo que él pide? Le pide al Señor el perdón y que lo limpie realmente, porque él ha perdido ese gozo. Es decir, está volviendo nuevamente, reaccionando y pidiéndole al Señor, porque él se da cuenta que lo que perdió es demasiado para lo que él está experimentando en este momento. Ahora, la falsa seguridad se contenta con su condición espiritual. Estoy bien. Miren, hermano, yo pequé, pero así bien. No creo que sea para tanto. Escandalosos somos. Pues hermanos, que parecen fariseos. Y así, expresiones. Además, todos lo hacen. No es mi culpa. Mire fulano de tal, mire vengado y no le dicen nada. El problema es que esa falsa seguridad realmente no aspira a nada más. Vive en una pereza espiritual. Es autoindulgente consigo mismo. Es decir, como se apacienta, se estima a él mismo, tanto que para qué sacrificarse, para qué buscar cosas mejores. No me hablen de santidad, por favor, háblenme de prosperidad. Esta es la segunda diferencia. La tercera diferencia es algo que aparece aquí. Vamos a leerlo, el Salmo 139 y verso, vamos a ver el 23. Salmo 139 y el verso 23. Esta es la tercera señal de una verdadera seguridad. Dice aquí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El que verdaderamente tiene la seguridad de su salvación está dispuesto que su Señor lo examine en todo tiempo. En todo tiempo. No retiene, no cobija su pecado, ni se deleita en él. Si en algún momento ha desobedecido al Señor, él no está bien. Es consciente que debe dar inmediatamente el paso hacia la reconciliación con su Señor. Examíname. Pero esa palabra examíname realmente en el sentido total es como que el Señor mismo pone sus ojos santos sobre mi vida y se da cuenta en mi vida cuáles son las áreas que realmente aún no se sujetan a su voluntad. El examen de mis hermanos es secundario. El prioritario es el del Señor. No tengo más comunión con el Señor porque parto el pan, no. Es al revés. Porque estoy en comunión con Él, vengo y participo. El comer el pan y el beber de la copa no me hace tener más comunión. La comunión es un asunto práctico, diario, permanente.
que se gradúa, vamos a decirlo, cada primer día de la semana. Examíname, Señor, así como tú eres justo, equitativo, con la justicia divina tuya, y dime qué es lo que me falta a mí para tener más comunión contigo, para deleitarme más en ti y para que el gozo de mi salvación sea pleno. Esto es una señal. La seguridad de la salvación no se preocupa que su Señor lo examine, se preocupa de su estado y busca agradar a Dios. Sin embargo, si vamos por otra parte, la falsa seguridad está satisfecha con la apariencia. Con lo que se ve por fuera, mas no hacia adentro. Y volvemos nuevamente al caso de los fariseos. Esa forma que utilizó el Señor para descubrir la verdadera situación espiritual de este grupo, realmente los dejó al desnudo, algo así como dice el Señor en su mensaje a la iglesia de Laodicea. Realmente tú dices que de nada tienes necesidad, que lo tienes todo, pero yo te digo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. La falsa seguridad dice: yo estoy bien, con que me miren bien y ahí estamos, no pasa nada. La palabra va de largo y regresa y pasa de largo también. No hay forma. Hay mucha carga de contenido bíblico, pero da lo mismo. Esa es otra señal de falsa seguridad. Otra es la que aparece en la cuarta señal, o la cuarta diferencia es que la verdadera seguridad busca más comunión. Usted se recuerda el texto que aparece en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículos 1 al 3. Primera carta de Juan, que habla ahí acerca de que ahora somos hijos de Dios. Y también le dice a usted y me dice a mí que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero agrega que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero hay una expresión final. Y esa expresión que dice, a ver hermanos, ¿me ayudan? Amén. Aquí nuestro hermano Cristo ya lo dijo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. No podemos olvidar ese eslabón, porque ese conecta la esperanza que tenemos. Vamos a decirle, es una lógica bíblica que me habla de que yo tengo seguridad, pero esa seguridad se va a manifestar también cuando yo busco cada día ser más como Él, porque mi modelo, mi ejemplo es Él. Esta es otra diferencia, la búsqueda de la comunión. Ahora vamos a ver la diferencia entre fe y seguridad. Diferencia entre fe y seguridad. Alguien dice la fe es la raíz y la seguridad son las flores. Me parece una ilustración muy buena. Fíjese, la fe es la raíz y la seguridad son las flores o los frutos que pueda dar. En este caso, este repaso es bíblico y breve también, sabiendo que usted también tiene en la mente esta relación de estos hechos que la misma palabra del Señor manifiesta. La mujer, que viendo que Jesús va pasando y dándose cuenta que la multitud no le permite acceder a Él, y dice, bueno, si yo voy por detrás de Él y por lo menos toco el borde de su manto, voy a ser sana. ¿Qué tuvo?
Fe. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando este siervo de Dios, Esteban, en medio de un martirio atroz, él dice que aún en una situación extremadamente difícil, él ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, al cual él pronto va a partir que tuvo. Seguridad. ¿Se dan cuenta? No, yo sé que Esteban fue un hombre de fe, pero en este momento estoy hablando, en esa acción, precisamente. El caso de Pedro. Mientras Pedro se hunde, después de que el Señor lo invita a ir a él, y él se hunde, y él en un grito angustioso dice: Señor, sálvame. ¿Qué es lo que él tiene ahí? Fe. Él sabe que el que está ahí, al cual está hablando, es suficiente para poderlo ayudar. Ahora, muchos más años después, en una madurez espiritual, este mismo hombre le dice a la concurrencia: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué es esto? Seguridad. Aquí estamos viendo la diferencia entre fe y seguridad, que algunas veces puede causar confusión, aunque tenemos que ser sinceros que hay una relación muy estrecha entre ambos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, después de que Cristo lo encuentra y él es conducido a la casa de Judas en Damasco, él está dolido, está ciego, está solo, pero él tiene el ejercicio de su fe. El Señor está tratando personalmente con él. Después de ese trato que tiene el Señor con él, muchos años más tarde, él está terminando su carrera. Está en la segunda carta a Timoteo. Él está despidiéndose también, pero hay un grito de victoria que el mismo Saulo, o Pablo, vamos a decirlo, pronuncia. ¿Qué dice él? Él le da el consejo, la recomendación a Timoteo de lo que él debe seguir haciendo, porque él está a punto de terminar, y él dice: he acabado la carrera. Dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. A esto se le llama seguridad. Él está seguro de cómo está terminando su carrera. Diga, hermanos, la seguridad de un verdadero creyente, es correcto pensar que puede sacudirse, que puede disminuir algunas veces cuando vienen las aflicciones, la tentación, las pruebas. Eso es muy correcto decirlo también, pero nunca quedarse sin ello. Puede ser por negligencia también, por un pecado igualmente. Si como creyentes nosotros cedemos al pecado, ese mismo pecado mantenido nos va a dar una falta de seguridad o disminución de ella. No nos sentimos bien y sentimos que hasta la salvación está titubeando, pero es por la condición espiritual. Las dudas vienen, surgen de pronto. Por ejemplo, en el Salmo 51 que mencionaba anteriormente, verso 12, David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él ya no está gozoso en su salvación. Ayer vimos nosotros que el etíope, después de ese proceso y que por fe cree en Jesucristo,
lo hace su Señor y Salvador, dice que Él sigue su camino como gozoso. Es el fruto ya de esa relación con Dios. Pero cuando el pecado llega, o el tropiezo también, entonces puede haber dudas. Ahora, vamos a ver sobre la base de la salvación y la base de la seguridad como cosas muy importantes. ¿Se recuerda lo que aparece en Hechos 16, 30 al 31? Estoy hablando con los hermanos que todavía están acá. Hechos 16, 30 al 31. Usted dice, ¿por qué, hermano, no cita y comenzamos a leer? Porque usted lo sabe. Gracias, hermano. Es una escena que tiene lugar en Filipos, ¿verdad? Estoy preguntando para que usted me ayude. En Filipos, la condición es extrema. Hay un hombre que está a punto de suicidarse. Este es un suicidio, ¿verdad? A punto. De todos modos, a él, si de verdad los presos se habían ido, de todos modos lo iban a matar. Así que entre matarse él y que lo mataran más tarde, él no encontraba mucha diferencia. ¿Ya se fijó? Porque la pena para ellos era esa. Si no, no se olvide lo que pasó con los guardias con motivo de la resurrección. Y muchos otros relatos que vemos en la palabra de Dios. Ahora, tome nota de esto. Él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? A ver, los predicadores, nosotros, los de este tiempo, ¿qué le hubiéramos dicho a ese carcelero? No, pero ya en serio, ¿qué le hubiéramos dicho? Esto se le llama seguridad. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese tiempo esa práctica ya creció, es pegajosita también. Eso se le hubiera dicho. ¿Qué le dijo este apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él dice tú y tu casa, porque cuando dice tu casa, habla de la influencia del Evangelio hacia todos los que están alrededor nuestro. Tome nota. Pero es muy importante que uno se pregunte, ¿cómo sé que mi fe es para salvación? ¿Cómo sé que mi fe es para salvación? Y tenemos, en primer lugar, bueno, ayer hablamos sobre la expresión, hoy vamos a hablar que la primera seguridad son las promesas de Dios hechas vivas en mí. La promesa de Dios escrita, solo ahí no me sirven para mucho, pero las promesas de Dios hechas vivas en mí es lo que realmente funciona.